Hola a todas y todos. Bienvenidos a este webinar sobre sensibilización de ecosistemas marinos costeros en Ecuador. Hoy vamos a explorar la importancia de nuestros océanos, aprender más sobre su papel vital en nuestras vidas y descubrir cómo podemos contribuir a la conservación desde nuestras comunidades. El objetivo de este espacio es brindarles herramientas, información y motivación para tomar acción local en la protección del océano. Así que muchas gracias por estar aquí y por ser parte de este esfuerzo por un futuro más sostenible. Antes de continuar, queremos hablarles un poco sobre qué es SOA. Sustainable Ocean Alliance es una comunidad que busca el desarrollo de jóvenes líderes, impulsando ideas creativas en pro de la conservación del océano y el uso de sus recursos de una manera sostenible y consciente. En el código QR pueden visitar la página web de Sustainable Ocean Alliance Global. Localmente, estamos enfocados en el desarrollo de proyectos en áreas socioambientales con un enfoque directo a zonas costeras marinas, por medio de educación ambiental, difusión científica y la investigación. En el siguiente código QR podrán encontrar nuestra página de Instagram. A continuación tenemos a nuestra primera ponente, Yuneski Solórzano Ruiz. Ella es ingeniera oceanógrafa apasionada por el cambio climático, la innovación social y la reducción del riesgo de desastre. Su experiencia incluye colaboraciones en proyectos de modelación de inundación y erosión costera para el Ministerio del Ambiente, Agua de Ecuador, así como el análisis de riesgos climáticos para ecosistemas y comunidades costeras. Ha trabajado con herramientas avanzadas como geoprocesamiento, como QGIS, ArcGIS y DAS, y cuenta con una formación en marketing estratégico, sostenibilidad e infraestructura verde. Además, ha participado en programas de voluntariado de educación oceánica como Amiguitos del Océano y SOA. Hola con todos, mi nombre es Yuneski y hoy vamos a hablar sobre salud oceánica y sostenibilidad. Pero bien, ¿qué es la salud oceánica? La salud oceánica se refiere al estado de los ecosistemas marinos y su capacidad para funcionar correctamente, que sostienen la biodiversidad, proporcionan servicios ecosistémicos y responden a los cambios ambientales sin degradarse. Un océano saludable se puede conocer como aquel que mantiene un equilibrio natural, soporta una biodiversidad rica en especies y además puede regenerarse frente a impactos externos. Este concepto está estrechamente ligado a la biodiversidad marina, ya que la variedad de organismos y sus interacciones son fundamentales para que los ecosistemas oceánicos se mantengan resilientes y productivos. Pero bien, entonces, ¿cuál es la importancia del océano en nuestro planeta? El océano proporciona una gran cantidad de servicios, entre los cuales está la regulación del clima, por ejemplo, ya que el océano es el mayor regulador climático natural que tiene nuestro planeta. Este absorbe aproximadamente el 90% del exceso de calor generado por el aumento de los gases de efecto invernadero y distribuye el calor a través de las corrientes oceánicas. De esta manera, estabiliza las temperaturas globales y sin este efecto regulador, el cambio climático avanzaría aún más rápido de lo que ya lo hace. Además, el océano también absorbe dióxido de carbono. Alrededor del 25% del dióxido de carbono producido por las actividades humanas es absorbido por los océanos, lo que ayuda a reducir la concentración de este gas en la atmósfera y mitigar el calentamiento global. Sin embargo, este proceso de absorción provoca acidificación oceánica, lo cual es una amenaza creciente para la vida marina y de lo cual hablaremos más adelante. Además, el océano también es una fuente de oxígeno. A través del fitoplancton y las algas marinas, el océano genera más del 50% del oxígeno que respiramos. Estos organismos realizan fotosíntesis y liberan oxígeno y mantienen el equilibrio de gases en la atmósfera. El océano también contiene una gran biodiversidad y ecosistemas.
pues alberga una biodiversidad inmensa, desde microorganismos hasta mamíferos gigantes. Este ecosistema, como los arrecifes de coral, los manglares, las praderas marinas, son vitales para la biodiversidad, pues proporcionan hábitats esenciales y son un refugio clave para la estabilidad y la salud de estos ecosistemas. Además, los océanos también nos proveen de seguridad alimentaria y económica, pues más de 3.000 millones de personas dependen del océano para su alimentación y su subsistencia. Además, entre las cosas que provee el océano están las actividades económicas relacionadas con el mar, como la pesca, el turismo y la biotecnología marina, que provee ingresos y empleos a millones de personas en todo el mundo. Y por último, el océano también provee de bienestar humano y cultural, pues para muchas comunidades, especialmente para las comunidades costeras, el océano tiene un profundo valor cultural, espiritual y recreativo. Las actividades del ocio y el deporte son fundamentales para el bienestar y la identidad de estas comunidades. Pero, ¿cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta el océano? Los océanos se ven gravemente afectadas por diversas actividades humanas y fenómenos ambientales que ponen en riesgo la biodiversidad marina y la estabilidad de las principales amenazas que enfrentan la salud oceánica. Entre ellos tenemos como primer punto la contaminación plástica. Cada año millones de toneladas de plástico llegan al océano, acumulándose en grandes islas de basura flotante y en el fondo marino. Este plástico se degrada en microplásticos que son ingeridos por organismos marinos y que afectan a toda la cadena alimenticia hasta llegar muchas veces a nosotros, los humanos. Otra amenaza a la que se enfrenta es la acidificación del océano. La absorción del dióxido de carbono por el océano, que en principio ayuda a reducir el calentamiento global, también provoca la acidez del agua. Esto afecta directamente a los corales, moluscos y otros organismos que dependen de la calcificación para sus estructuras, lo que pone en riesgo y en peligro ecosistemas enteros eh, sensibles como lo son los arrecifes de coral. El cambio climático y el aumento de la temperatura también es otra gran amenaza, ya que el calentamiento global eleva la temperatura del océano, lo que provoca el blanqueamiento de corales, altera los patrones de migración de especies y además afecta la productividad de las pesquerías. El aumento del nivel del mar, por otro lado, impulsado por el derretimiento de los glaciares, también representa una amenaza para los ecosistemas costeros y principalmente para las comunidades cercanas a la costa. Otro punto importante es la sobrepesca y las prácticas de pesca destructiva, puesto que la explotación excesiva de las especies marinas reduce las poblaciones y altera el equilibrio de los ecosistemas. Prácticas como la pesca de arrastre y el uso de redes de deriva dañan el fondo marino y además capturan especies no objetivos, es decir, que no son especies comerciales, pero que sin embargo tienen un gran aporte ecológico. Y esto dificulta o daña directamente la cadena alimenticia, impactando negativamente en la biodiversidad marina. Eh, la pérdida de hábitats. Actividades como urbanizaciones costeras, la deforestación de manglares y la destrucción de praderas marinas degradan hábitats cruciales para muchas especies. Esto reduce la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para ofrecer servicios esenciales como la protección contra tormentas y la captura de carbono. Y por último, también tenemos la invasión de especies exóticas. Muchas de ellas llegan a través del transporte marítimo y el cambio climático, ya que facilitan la introducción de especies exóticas que invaden nuevos hábitats y que desplazan a las especies nativas, lo que hace que el ecosistema natural marino se altere y afecta a la cadena alimenticia y a la biodiversidad local. Pero bien, entonces, ¿cuáles son los principios de sostenibilidad aplicados a los océanos? Como bien sabemos, la economía circular
es un modelo económico sostenible que busca reducir, reutilizar y reciclar materiales para minimizar los desechos y aprovechar al máximo los recursos. La economía circular enfocada en reducir la contaminación, especialmente proveniente de los plásticos y otros residuos que afectan a los ecosistemas marinos. Esto no solo eh, Esto no solo implica reciclar y reutilizar materiales, sino que también implica el diseño de nuevos productos y que estos productos también tengan una vida útil más larga. Entonces, algunos ejemplos de economía circular en acción los podemos ver como el reciclaje de redes de pesca. Las redes de pesca abandonadas son uno de los mayores contaminantes marinos. Iniciativas como la de Health Seas y colectivos Cabos en Ecuador recolectan estas redes y las transforman en nuevos productos como hilos de nylon o textiles. Y este enfoque ayuda a reducir los desechos oceánicos y promueven una cadena de valor sostenible. En cuanto a alternativas de plásticos biodegradables, existen empresas como Partly for the Oceans que colaboran con grandes marcas para recolectar plástico marino y crear productos de consumo como calzado y ropa hechos de materiales reciclados. Eh, por otro lado, también tenemos la recolección y valorización de los microplásticos. En este caso existen tecnologías que ayudan a capturar microplásticos en cuerpos de agua eh, que están siendo aplicadas en sistemas de drenaje y en tratamientos de aguas residuales. Y así evitan que estas partículas terminen en el océano y permiten su reutilización. Algunas empresas y organizaciones sin fines de lucro que se dedican a esto son The Ocean Cleanup, Serial Cleaner y Planet Care. Además, aquí en Ecuador también tenemos una ONG que se llama Ventas por el Mar, que realiza limpiezas de playa y reciclaje y hace el reciclaje de los productos encontrados para darle una nueva vida útil. En cuanto a innovaciones que se han aplicado en todo el planeta, pues Noruega es un pionero en la agricultura sostenible, especialmente el cultivo del salmón y ha implementado estrictas regulaciones y tecnologías avanzadas para reducir el impacto ambiental de la industria acuícola. Algunas empresas que han desarrollado esto son Mowi, Servac y Biomar. Pero bien, ya después de hablar de todo esto, ¿cuáles son las soluciones actuales que existen para la conservación marina? La conservación marina requiere de un esfuerzo conjunto y la aplicación de soluciones innovadoras y las prácticas sostenibles eh, que aborden desde desafíos de los océanos, desde un enfoque integral. Estas soluciones combinan la tecnología, políticas públicas, puede ser también la participación comunitaria, etcétera, ¿no? Algunas de las estrategias más efectivas que se han implementado a nivel global son las áreas marinas protegidas. Las áreas protegidas marinas son designadas para restringir o regular las actividades humanas como la pesca, el turismo y la extracción de recursos. Estudios muestran que en áreas protegidas la biodiversidad y la biomasa marina aumentan significativamente. Un caso exitoso de un área protegida marina es el Parque Nacional de Galápagos, que alberga especies únicas y es un modelo de protección integral en un entorno marino y biodiverso. También tenemos tecnología para la limpieza y el monitoreo del océano. Como habíamos hablado, existen iniciativas como The Ocean Cleanup que utilizan barreras flotantes para recolectar plásticos en zonas de alta contaminación, como el Gran Parche de Basura del Pacífico, y también se utilizan drones y robots submarinos para monitorear la salud de los corales y rastrear especies en peligro. Eh, otra solución efectiva es la restauración de los
ecosistemas costeros, la restauración de manglares, de praderas marinas y arrecifes de coral son fundamentales, ya que estos ecosistemas protegen a las costas, capturan carbono y sirven de refugio para muchas especies. En Indonesia, por ejemplo, proyectos de restauración de corales y manglares han logrado regenerar zonas dañadas y promoviendo un entorno más saludable y biodiverso. También están la pesca sostenible y las certificaciones de pesca. Existen certificaciones como Friend of the Sea, que aseguran que los productos marinos que provienen del mar son con prácticas sostenibles. Estas certificaciones fomentan la pesca responsable y reducen la pesca incidental, de la misma manera que promueven un consumo más consciente de las personas que consumen, valga la redundancia, los productos de mar. Y por último, también, y no menos importante, está la educación y concienciación comunitaria, ya que la participación de las comunidades costeras en la conservación es esencial. A través de programas de educación y voluntariado se fomentan la protección de los océanos y el uso responsable de los recursos marinos. Existen proyectos e iniciativas que se han realizado desde diversas organizaciones en Ecuador. Una de ellas es PIC, que es Proyecto de Ilustración Costera por SOA, Guayas, en donde se busca concientizar e impulsar eh, entre los jóvenes una mayor sensibilidad hacia el cuidado del ambiente y los océanos a través del arte. Cuáles son los temas que se toman, los temas que ya se han dado son manglares de la provincia de Guayas, contaminación marina, animales marinos, limpieza de microplásticos y minería submarina. Y asimismo existe también otra organización que se llama Amiguitos del Océano, que es un programa de educación oceánica para niños y pescadores artesanales que busca que estas personas puedan ser, después de un programa, líderes ambientales y oceánicos en su comunidad. Pero bien, entonces, ¿cuáles son las acciones que se pueden hacer a nivel individual y comunitario para la conservación marina? Las acciones individuales y comunitarias son fundamentales para proteger los océanos y sus ecosistemas, ya que pequeños cambios en nuestro día a día y en las organizaciones comunitarias en realidad sí pueden ayudar a reducir significativamente el impacto ambiental. Eh, Algunas de las prácticas que se pueden realizar, por ejemplo, es el reducir el uso de plásticos de un solo uso, eh, ya que, por ejemplo, evitar los productos desechables como bolsas, botellas, utensilios, es una de las acciones más efectivas para poder reducir la contaminación marina y más bien utilizar alternativas reutilizables y biodegradables que contribuyen a disminuir los residuos que terminan en el océano. También está la participación en limpiezas de playa. Las campañas de limpieza de playa ayudan a eliminar los desechos eh, antes de que lleguen al océano. Además de recolectar basura, estas actividades generan conciencia sobre el impacto y la contaminación en los ecosistemas marinos y fortalecen el sentido de la responsabilidad comunitaria. Existen algunas organizaciones como Mingas por el Mar que tiene un itinerario anual en donde realizan estas actividades. También lo hacen algunos hubs de SOA, así como municipios costeros que están implementando esta técnica de participación y concientización comunitaria. Algo más que nosotros también podemos hacer es elegir productos del mar sostenible. Por ejemplo, optar por pescado y mariscos con certificaciones de sostenibilidad, lo que garantiza que los productos provienen de prácticas de pesca responsable y además consumir especies locales, evitar aquellas que están en peligro de sobreexplotación y contribuyen a la conservación de la biodiversidad marina. También tratar de comprar o reportar, en este caso cuando podemos ver que se están vendiendo o se están comercializando especies que de pronto están en veda, ¿ya? Eh, Además, reducir el consumo de energía, ¿ya? Reducir el consumo de energía ayuda a disminuir las emisiones de dióxido de carbono.
que contribuyen a la acidificación y el calentamiento de los océanos. Utilizar energías renovables, reducir el uso de electricidad en casa y optar por medios de transporte sostenibles pueden marcar una gran diferencia significativa en la salud de los océanos. Y por último, informarse y educar a otros. La educación es clave para fomentar un cambio a largo plazo. Compartir información sobre la importancia de los océanos, las amenazas que enfrentan y cómo protegerlos ayuda a inspirar a otras personas, a otras comunidades y también cómo lo podemos hacer a través de las redes sociales, que son excelentes plataformas para difundir conocimientos y promover el respeto por los océanos. Bien, ¿cuáles son los beneficios de un océano saludable? Un océano saludable es esencial para el equilibrio del planeta, la biodiversidad y el bienestar humano. La salud oceánica no solo beneficia a los ecosistemas marinos, sino que también es fundamental para la economía, para la seguridad alimentaria, para la estabilidad climática y en sí para todos nosotros como seres humanos. Entonces, los principales beneficios están la regulación climática y absorción del carbono, que es algo que ya lo habíamos hablado. El océano es un regulador climático natural, absorbe alrededor del 25% del dióxido de carbono y más del 90% del calor generado por actividades humanas. Esta capacidad de absorción y mitigación del cambio climático no podría ser posible sin un océano saludable. Además, también el océano es una fuente de oxígeno primordial para mantener la vida en el planeta. Más del 50% del oxígeno en la atmósfera proviene del océano. Gracias a la fotosíntesis realizada por el fitoplancton y a las algas marinas, eh, se genera el oxígeno y esto es esencial para la vida en la Tierra. La cantidad de oxígeno disponible que tenemos gracias a los océanos. Y sin ellos, pues, eh, la vida en el planeta sería prácticamente imposible. Además, el océano también es un soporte para la biodiversidad, ya que ésta alberga una enorme variedad de especies y ecosistemas, como arrecifes de coral, manglares y praderas marinas. Esta biodiversidad es fundamental para la estabilidad y el equilibrio de los ecosistemas marinos terrestres. Además, un océano saludable nos puede brindar seguridad alimentaria y recursos sostenibles, pues miles de millones de personas dependen del océano para su alimentación. Un océano saludable es esencial para la producción sostenible del pescado y mariscos, que son fuentes ricas de proteínas y nutrientes. Esto no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también proporciona medios de subsistencia y medios económicos para las comunidades costeras que dependen de este recurso. Además, un océano saludable también nos ayuda a la protección costera y a la prevención de desastres naturales. Ecosistemas marinos como los arrecifes de coral y los manglares actúan como barreras naturales que protegen nuestras costas de la erosión, inundaciones y además amortiguan el impacto de tormentas y posibles tsunamis. La protección costera reduce el daño a las comunidades costeras y disminuye el impacto de desastres naturales, así como una gran pérdida económica que puede surgir a raíz de esto. Y por último, un océano saludable nos brinda beneficios económicos y turismo sostenible, ya que el océano saludable atrae a turistas, una fuente de ingresos importantes para muchas comunidades. Actividades como el ecoturismo y el buceo impulsan a la economía local sin dañar los recursos naturales, generando empleos y promoviendo la educación ambiental. Por último, pregunto, ¿qué océano soñamos para quienes aún no han nacido? Esta es una pregunta de reflexión y que me gustaría que la pienses, que la reflexiones y me digas más adelante cuál es el océano que soñamos para nuestros hijos, para nuestros nietos e incluso para nosotros cuando tengamos más edad. Queremos el océano que hoy podemos ver, que se ha degradado
aún más de lo que ya ha estado. Muchas gracias por ver esta presentación y te agradezco por tu tiempo. Agradecemos mucho a nuestra anterior ponente y vamos a continuar con Teresa Vera, que es también oceanógrafa con formación de posgrado en las áreas de gestión de calidad y producción, en gestión de riesgos y desastres, con especialización en tsunami, en sistemas de información geográfico y en medio ambiente. Ha trabajado en docencia universitaria y se ha desempeñado en ámbitos de servicio público como la salud, la gestión de riesgos y desastres y en la prestación de servicios medioambientales. Participa activamente en proyectos relacionados con residuos sólidos en playas y en proyectos en playas de vinculación con la comunidad. Lleva adelante una investigación doctoral sobre mapas de tsunami. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que les guste mucho el webinar de hoy. Hola, mi nombre es Teresa Vera San Martín. Yo soy magíster en gestión de riesgos y desastres y en esta ocasión quiero hablar sobre el tema tsunamis, ciencia y prevención. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, los tsunamis son eventos devastadores que en conjunto con los sismos, por ejemplo, causan más muertes que fenómenos meteorológicos extremos, ¿verdad? Que son más frecuentes. Por ello es importante conocer eh, un poco más acerca de los tsunamis, ¿no? Entonces, el propósito de esta charla o webinar es presentar de una forma breve pero clara qué son los tsunamis, cuáles son sus causas, cuáles son sus características, cuáles son sus impactos y cuáles son las maneras en que nos estamos preparando para mitigar un poco esas consecuencias que trae. Bien, entonces en esta charla nosotros vamos a revisar, después de una breve introducción, precisamente esas causas, cuáles son los eventos que los disparan, las características y cuáles son las maneras en que estamos mitigando. Finalmente, después de esto, haré unas reflexiones finales cortas sobre el tema que habremos revisado. Bien, entonces para comenzar, diré que las costas son zonas que han sido atractivas para el asentamiento de las poblaciones humanas a lo largo de la humanidad, ¿no? Hay ciertas investigaciones que nos indican que alrededor de 6.000 millones de personas estarían por ahí por el año 2025 ubicadas dentro de una franja de 200 kilómetros de la costa. Otras investigaciones nos hablan de que un 60% de la humanidad estaría viviendo en zonas costeras. Entonces, las zonas costeras, primeramente que tienen una gran población que estaría expuesta a eventos o amenazas que tuvieran lugar en ella. Y aquí es donde entran entonces las amenazas. Las amenazas son eventos que pueden causar algún tipo de impacto sobre personas, sobre bienes, servicios. Entonces, una de estas amenazas precisamente son los tsunamis, ¿no? De los que les decía que son eventos de gran impacto. Y los impactos pues implican daños de toda naturaleza, los más tremendos que son las pérdidas de vidas humanas y destrucción de infraestructura, irrupción del normal funcionamiento de toda una comunidad, ¿no? De comunidades enteras. Entonces, por allí tenemos este motivo o necesidad de conocer un poquito más de ellos. ¿Y qué son los tsunamis entonces? Bueno, ¿de dónde vienen? Porque estamos diciendo que son un evento como natural, decimos, no un fenómeno natural. Entonces, son como una manifestación de las fuerzas de la naturaleza. Empecemos por ver cómo se define un tsunami y de dónde viene esta palabra. Bueno, la palabra tsunami, como ustedes ven, lo ven allí, es una palabra de origen japonesa y traducida literalmente significa ola de puerto. Y se dice esto porque cuando se la estableció, se referían al hecho de que solo se la podía ver en los puertos, es decir, en las zonas cercanas a la costa. Los pescadores que estaban en alta mar no lograban ver esta ola, les pasaba inadvertida. Entonces, de allí el nombre de una ola que solo se podía ver en las zonas portuarias o en los puertos.
Los eventos, estos tsunamis, como les decía, se definen ya como, o se categorizan como una amenaza de origen natural, principalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque los generan eventos o fenómenos que tienen, precisamente, se vienen de las fuerzas de la naturaleza. ¿Y qué es un tsunami? Bueno, un tsunami es un fenómeno que se manifiesta con grandes olas llegando a la costa. Y como está aquí escrito, es causado por una perturbación completa o de la columna total del agua, ¿no? Que ocurre en cuerpos cerrados, semicerrados y en océanos, en los océanos. En respuesta a esta perturbación de toda la columna de agua, se generan ondas pues que se desplazan, se alejan de esa fuente que las originó a grandes velocidades, sobre todo en océano abierto, en mar profundo, mucha velocidad, y luego llegan a las costas con un poco de menor velocidad, pero con mucha de su energía. Conservan gran cantidad de la energía y esta energía se disipa en forma de esas masas violentas, masas turbulentas o grandes olas, ¿verdad? Que son lo que las caracterizan y lo que nos viene enseguida a la mente como cuando pensamos en un tsunami, ¿no? Algo importante que hay que decir es que la mayoría de las veces es una gran masa de agua, ¿no? No es esa ola perfecta, ¿no? De tipo como para surfearla, sino es un poco más como está un poco representado allí, ¿no? Una masa turbulenta de agua que invade la costa de manera violenta. ¿Y cómo se forman? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se forman y cuáles son las causas de un tsunami? Bueno, tiene que haber un evento generador, como les decía. Y en esa representación aquí de la generación de un tsunami es de aquellos que tienen origen sísmico. Y ahí después se ven las placas tectónicas, ¿verdad? Que van subduciendo, es decir, una se va introduciendo bajo la otra. En algún momento quedan, no se mueven y entonces asimismo, como la tensión se va acumulando, en otro momento esta tensión se libera y se produce pues un movimiento violento que genera, miren, la ola, que toda la columna se mueva y el tsunami se genera y desplaza en todas direcciones. Y decíamos que esto es una representación de lo que es un fenómeno de origen sísmico, pero acá a la izquierda tenemos todas las posibles causas que puede tener un tsunami. Además de sí, estos sismos submarinos pueden ser generados por actividad volcánica, pueden ser generados por deslizamientos, pueden ser generados por interacciones importantes de la interfase océano-atmósfera. Pueden ser provocados también por caída de meteoritos, por explosiones o por una combinación, ¿no? De todo lo anterior. Entonces ahí vamos viendo cuáles son esas causas y acá estos autores cuya fuente se cita hicieron una representación asimismo esquemática de cómo se genera el tsunami en función de cada una de estas fuentes. Aquí representado tenemos en el caso de que sea un tsunami de origen sísmico. Fíjense allí, ahí está representado con estrellita roja, el sismo, o el movimiento de las placas, eh, la respuesta pues del océano, el movimiento de toda la columna y luego pues el tsunami que se desplaza en todas direcciones. Acá tenemos cuando es el caso de un deslizamiento y los deslizamientos pueden ser tanto submarinos como se observa aquí, si una masa de fondo marino que se desplaza y causa pues un tsunami a sí mismo que se dispersa en direcciones opuestas y un tsunami que puede ser causado por un deslizamiento de una zona costera, ¿no? Fíjense allí lo que ha pasado es que una masa muy cercana a la costa cae violentamente al mar y esto provoca pues un tsunami. Acá tenemos cuando está relacionado con la actividad volcánica y la actividad volcánica puede manifestarse de varias maneras, ¿no? Pueden ser explosiones, ¿sí? Explosiones submarinas, como hubo caso un tsunami en el 2022. Puede ser explosión también de gases que provocan pues ondas de choque, ¿no? Puede ser el magma, los lagares, los flujos piroclásticos que caen también de manera violenta.
en una zona costera, ¿verdad? De actividad volcánica muy cerca de la zona costera, o pueden ser también lo que se llama colapso de calderas acompañados generalmente por explosiones violentas, ¿no? Entonces son diferentes maneras de que la actividad volcánica puede generar tsunamis. Les hablaba antes del forzamiento atmosférico y es porque también son los que se denominan meteotsunamis, ¿no? Porque se descubrió pues que variaciones muy abruptas de la presión en esta interfase pueden generar también olas de tsunami. Y por último tenemos aquí representado por los autores la caída de un asteroide, ¿no? Y estos sí serían ya fenómenos de escala destructiva casi global, como se dice que fue la caída del meteorito de Chicxulub en el Golfo de México, en donde hasta se le atribuye la desaparición de los dinosaurios. Entonces aquí hay una representación esquemática de cómo es que se genera el tsunami. Por ahí atrás hay mucha física y mucha ya elaboración matemática para hacer las simulaciones, que está fuera del alcance de esta charla. Y bueno, les decía que hay muchas causas para generar un tsunami, pero tenemos aquí representada los registros que tenemos de las causas que han generado tsunamis, ¿no? En la base de datos de la NOAA constan datos desde el año 2000 antes escrito aproximadamente hasta el día de hoy, ¿no? Y aquí a la izquierda está representada toda esa data, toda la información, son 1500 y pico de registros, en tanto que a la derecha he representado solo los últimos 25 años casi, ¿no? Ya estamos terminando 2024, este corte fue hecho al 15 de noviembre, entonces tenemos aquí casi 25 años y fíjense que en los dos países la mayor proporción de tsunamis tiene origen sísmico, ¿no? El 75% en los dos casos, es decir, que hay una tendencia que se ha mantenido, o por lo menos es la que nos muestran los registros. Y es quizá por eso que en las representaciones, un poco el esfuerzo investigativo ha estado más encaminado hacia los tsunamis de origen sísmico, no significando eso que los otros tengan menos importancia, es solo que es como ha sido proporcional, ¿no? Y hay mucha investigación también ahora muy enfocada en las otras fuentes posibles de tsunamis, porque también, igual que cualquier otro tsunami, independiente de la causa, la devastación es la misma. Entonces, vamos a ir ahí viendo esta tendencia, al menos que siempre los sismos son la principal causa de los tsunamis. Entonces, perdón, a ver, sigamos. Y bueno, ¿qué hay de los tsunamis que han ocurrido en el pasado? ¿Cuáles han sido los más devastadores? Bueno, hay un país que se ha caracterizado por sufrir el embate de estos eventos y es Japón, ¿no? Lo que ustedes ven ahí representado es el archipiélago de islas que constituyen Japón. Y aquí este investigador, Fuji, en el 2014, lo que hizo fue ir identificando los lugares en donde ocurrieron los sismos que originaron tsunamis, ¿no? Y entonces todos estos eventos que se representan son de origen sísmico. Fíjense allí, el primero pues es un sismo en el que el dato que nos dan es el año en que ocurre el sismo. En Japón le dan un nombre, le atribuyen un nombre a estos eventos. Entonces, tenemos el año y tenemos allí también la magnitud del sismo que lo generó. Y en la línea de abajo tenemos el número de muertos y perdidos que están asociados a ese evento, ¿no? Entonces vemos allí que esto es un estudio de aproximadamente 100 o 150 años de los sismos que están registrados en Japón, no los mayores, los más devastadores, los sismos con un tsunami asociado. Ahí entonces tenemos, fíjense, la magnitud de 8,5, la magnitud de 8,1 y la cantidad de pérdidas que están asociados a esos eventos. Acá tenemos otro en 1944, la magnitud 7,9. Acá uno de magnitud 8 en 1946, uno de magnitud 9,5 en 1960, en el 83 magnitud 7,7, en el 93 magnitud 7,8
y en el 2011 magnitud 9. Entonces ven ahí, todos están ahí con esta información que les indicaba. Algo que es importante que anotar y que deben notar, o tal vez ustedes ya notaron, es la magnitud, ¿no? Actualmente se habla de la magnitud de momento para medir justamente la energía que se libera en este sismo que genera el tsunami. Y entonces ven ustedes que todos están más allá de los 7, ¿no? Casi todos los sismos, los tsunamis que se generan por los sismos submarinos generalmente tienen magnitudes mayores a 7. Algunos autores dicen mayores a 6.3, a 6.5. Algo que también aquí hay que mencionar es cuando hablamos de magnitud, como decía, hablamos de energía liberada. Y para referencia, un sismo de magnitud 6 se dice que tiene la energía de una bomba de Hiroshima. Un sismo de magnitud 7 es 30 veces más energético que uno de 6 y uno de 8 libera 30 veces más energía que uno de 7, es decir, 900 más que uno de 6 y así sucesivamente para que se hagan una idea de cómo esta es una escala logarítmica y las cantidades de energía que se liberan en estos sismos, ¿no? Y de allí pues es la naturaleza impactante y devastadora que tienen los tsunamis. Vamos a ir viendo entonces otros eventos, el del Boxing, denominado del Boxing Day en el Océano Índico del año 2004, ahí, representada en la figura cómo se fueron viajando las ondas. La, la falla tuvo una extensión de más de 1000 kilómetros. Imagínense la cantidad de energía, la magnitud fue de 9.1 en magnitud de momento. 14 países fueron afectados en la cuenca índica, 230.000 víctimas mortales y bueno, las pérdidas económicas ascendieron a 9.761 millones, ¿no? Por donde quiera que se lo mire, este evento fue devastador. Y en todo caso fue también un punto como de ruptura, ¿no? Como para empezar un poco más a investigar el tema, a invertir en sistemas de alerta, y bueno, hacer múltiples esfuerzos para que no se repitiera este tipo de eventos e impactos asociados. Y aquí tenemos el tsunami de Japón, de 2011. Bueno, este tuvo una magnitud de 9, en magnitud de momento, más de 4 países fueron afectados. Solo en Japón hubo 18.400 víctimas mortales. Y este nos trajo al tablero, pues, el recordatorio de que los eventos pueden sucederse presentar esta situación de eventos en cadena, ¿no? Eventos en cascada, eventos en efecto dominó, eventos en que suceso, como ustedes lo quieren llamar, pero son eventos que o se unen a otros eventos o causan otros eventos, ¿no? Entonces, el desastre de la planta nuclear de Fukushima fue también otro evento tremendo en el aspecto ambiental. Se liberaron cantidades de contaminación, radiación, que finalmente se distribuyeron por todo el planeta. Entonces, el desastre de la planta nuclear de Fukushima nadie lo hubiese pensado. Además, hubo pérdidas económicas no solo en Japón, fueron en otros países, hasta en Alemania, por ejemplo, se tomó la decisión de cerrar todas las plantas nucleares. Entonces, fíjense cómo tiene impactos de otra naturaleza. Más de 250.000 miles de millones en pérdidas económicas. Este desastre también hizo otra vez mover el tablero en el sentido que no se habían considerado la ocurrencia de fenómenos de esta magnitud, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque existían registros en estudios de paleotsunami, sencillamente no se le dio las probabilidades de que podría ocurrir, ¿no? Ahora se han tomado, por supuesto, se han tomado como lecciones aprendidas, se han considerado que estos eventos pueden ocurrir, ¿no? A pesar de que tengan estos periodos de retorno tan grandes, no, o sea, la probabilidad existe y entonces hay que tenerlos en cuenta. Bien, acá tenemos más cerca de nosotros los tsunamis en las costas de Chile, ¿no? Y fíjense que fueron como una sucesión en el 2010, 2014, 2015 y también causaron pues muchas víctimas mortales que fueron desde 500 y pico, el del 2010 y en el 2014 ya un poco fue disminuyendo
y en el 2015 otra vez, bueno, pero no llegó a la escala del primer evento del 2010. Entonces significa que se tomaron ya ciertas medidas que ayudaron a que no se repitieran estos impactos, ¿no? Tanto las pérdidas de vidas humanas como las pérdidas económicas que siempre son importantes y pues nos impactan también igual en las economías. Y es difícil recuperarse de eventos de esta naturaleza que decía devastan casi totalmente. Entonces, esto nos da una idea de que estos eventos pueden ocurrir en cualquier lugar del planeta, sobre todo en algunos lugares son más frecuentes, pero entonces pueden escalar también, ¿no? A impactarnos en cualquier momento y tienen como un alcance global. Y bueno, ¿qué características tienen los tsunamis que los hacen quizás tan devastadores? Veamos un poquito comparándolos con las características de las olas de viento. Las olas de un tsunami viajan a velocidades entre 600 y 900 kilómetros por hora, lo que se compara siempre con un avión transatlántico, nos dicen que viaja a esas velocidades. Las olas de viento, en cambio, viajan a 25 y 50, entre 25 y 50 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, miren, como 10 veces más rápido, ¿no? Que las olas de viento, por eso dice que viajan muy rápido en mar abierto. Las alturas, asimismo en aguas profundas, eh, tienen pocos centímetros, su altura es menor al metro. Y de ahí que recordemos lo que hablábamos de la palabra tsunami, que significa ola de puerto, porque se las ve en los puertos, pero no se las ve en alta mar. Entonces, esos pocos centímetros hacen que si navegantes, botes, cualquiera en alta mar no note el paso de una ola de tsunami. En aguas profundas, en cambio, las olas de vientos tienen unos de pocos centímetros a pocos metros. Las olas de un tsunami tienen longitudes de onda que van entre 10 y 500 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque están asociados a la falla, a la ruptura del evento que lo genera. Y entonces por eso esas extensiones bastante importantes, las longitudes de onda de las olas de viento están en el orden de cientos de metros. No, fíjense, acá son kilómetros. Y los periodos también tienen diferencia porque en el caso de los tsunamis estamos hablando de minutos hasta horas. En el caso pues, de las olas de viento, los swells, que son el mar de fondo que nos llega a las costas, tiene pues de 5 a 20 segundos en rango, ¿no? Entonces tienen diferencias bastante marcadas en, en sus características, los tsunamis de las olas que vemos naturalmente. En las zonas, a ver, ¿y cuáles son las zonas que están más expuestas? ¿Cuáles son esas zonas costeras que están más expuestas a los tsunamis? Ahí lo están viendo, ¿no? Aquí hay una franja rosada que nos indica lo que se denomina cinturón de fuego del Pacífico. Es justamente donde ocurren los bordes de placas, ¿no? Zonas de subducción en donde la actividad sísmica y volcánica es alta. Y por eso, pues todos los que estamos muy cerca de esas zonas de subducción, estamos más expuestos. Y bueno, de ahí el riesgo que tengamos va a depender de otros factores como la vulnerabilidad y las capacidades que tengamos para responder a estos eventos. Pero la exposición está. Nosotros somos uno de los más expuestos y acá tenemos esos mismos eventos que les había mencionado y representado en el PAI. Aquí están ya ubicados en donde ocurrieron. Y bueno, el 75% de ellos ocurren precisamente en la cuenca pacífica, en ese cinturón de fuego, ¿no? Fíjense que está por aquí y están por acá. Entonces, sí estamos en una zona que está altamente expuesta a estos eventos, así que eso debería movernos y recordemos que el 75% de tsunamis se generan por sismos submarinos. Y esta amenaza, fíjense, además de estar nosotros ahí por la localización geográfica más expuestos, también aumenta por el contexto actual, ¿no? Tenemos el tema del cambio climático y el calentamiento global. Esto hace pues que las temperaturas están siendo cada vez más cálidas en el planeta. Y entonces ya está esto ya establecido que se están derritiendo los polos, los glaciares, hasta el permafrost, ¿no? Esa capa congelada a nivel de suelo. Y entonces esto hace que se desestabilicen, como lo indica aquí en esta figura, eh, pues grandes masas rocosas, grandes masas de tierra que han estado ahí sostenidas o contenidas
por estos hielos congelados, y esto implica un más alto riesgo de que ocurra un tsunami. De hecho, en 2015, en Alaska, por ejemplo, se experimentó un deslizamiento que sorprendió aquí a los científicos porque causó un run-up. O sea, run-up es hasta donde sube la ola ya en la costa. Entonces, ese run-up fue de 193 metros, que es bastante alto. No el más alto que está registrado, pero fue bastante alto, ¿no? Y bueno, hay que recordar que las maneras en que las amenazas interaccionan son complejas, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, y esto, fíjense cómo interacciona con el ambiente, ¿no? Con estas capas congeladas que empiezan a descongelarse. En el septiembre de 2023, otro evento también ocurrió, asimismo, un deslizamiento en un fiordo. Y fíjense, este tuvo tanta repercusión que se dice que las ondas que se generaron estuvieron por 9 días dando vueltas por el planeta, ¿no? Entonces, algo que llamó la atención de los científicos y que despertó, pues, se generaron algunos estudios y hay algunas publicaciones al respecto. Y bueno, ¿cuáles son los impactos de los tsunamis? Bueno, ya hemos hablado de pérdidas de vidas, sí, daños en viviendas, daños en transporte, obviamente los servicios básicos, pues sí, se va destruyendo toda la infraestructura, ¿no? Y también en las actividades económicas, como las pesquerías, el comercio, la industria, se pueden causar muchos contaminación, ¿no? Contaminación ambiental, porque pueden haber instalaciones industriales que almacenen combustibles, que almacenen químicos, y entonces los tsunamis van arrasando con todo. Y también se generan usualmente fuegos, aunque parezca contradictorio, ¿no? Uno dice, bueno, hay mucha agua. Sí, no, se pueden generar fuegos. De hecho, eso que se vio en el tsunami del 2011 en Japón. Bien, y también otros efectos que tienen los tsunamis son ya a nivel, por ejemplo, de los paisajes, ¿no? Cambios topográficos, ¿no? Es conocido que se ocurren, como se mueven las placas, pueden ocurrir levantamientos o hundimientos del suelo. Y también se ocurren cambios ecosistémicos. Cuando hay un tsunami y arrasa con todo, arrasa obviamente con los ecosistemas y los ambientes que se hayan establecido por ya durante muchas décadas, quizás años, em, generaciones. Y entonces, esto no necesariamente puede ser positivo. Dicen que a veces que la desgracia de uno es la felicidad de otro, más o menos así, ¿no? En ciertos estudios, y lo digo porque he revisado en que no necesariamente la destrucción dejó, pues, un erial, sino que más bien se establecieron otras comunidades. Fíjense, es como que hay la oportunidad y puede ocurrir esto, ¿no? Pero en general, la devastación puede también tener aspectos negativos porque, por ejemplo, si se produce salinización, ¿no? La invasión del agua salada produce obviamente salinización de los suelos, lo que puede impedir de alguna manera, pues, que se restablezcan ecosistemas de gran valor. ¿Qué otros impactos de los tsunamis, pero ya en términos numéricos? Ahora vamos a ver cuáles son las cifras que tenemos al respecto. Bueno, desde el 2000 al 2023 se han perdido casi 1/4 de millón de vidas. Se han destruido, entre destrucción y también casas que han sido dañadas también, ¿no? Tenemos como 500.000 de estos casas en esta situación, en pérdidas aproximadamente 337 miles de millones de dólares. Y bueno, ¿cuáles son los países más impactados? Veíamos que hay ya unos ciertos patrones. Bien, hay 53 países impactados en total, pero con mayor frecuencia han sido Japón, Indonesia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Islas Solomón y Chile, ¿no? Y acá en la última tenemos, pues, de ellos los más afectados en términos de vidas humanas y costos, ¿no? En muertes, pues el tsunami de Indonesia del 2004 es el que más muertes ha causado. En daños, el de Japón es el que más en pérdidas económicas significó.
Y bueno, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador han ocurrido 8 eventos de origen cercano. Y aquí un punto o paréntesis para hablar de esta categoría que se les da a los tsunamis de origen lejano, de origen cercano, de origen regional. Depende de en dónde ocurran, en consideración con la costa que se está analizando, ¿verdad? Entonces, si ocurren muy cerca de nuestra costa, son tsunamis de origen cercano para nosotros. Ahora, si son eventos muy grandes, como por ejemplo el de Japón, para ellos es un evento cercano, pero se convierte también en un mega tsunami, ¿no? Un evento de origen lejano que alcanzó casi todas las costas de América Occidental. Entonces, ya establecido esto, decimos que los eventos de origen cercano serían los más peligrosos para la costa que está próxima a ellos. Y en Ecuador hemos tenido 8 eventos. El círculo rojo representa donde ocurrió el sismo que originó el tsunami. Hay uno muy importante, el de 1906. El tamaño del círculo indica la magnitud de ese evento, ¿no? Y entonces ese fue, por ejemplo, hasta ahora digamos, el de mayor magnitud. Y las magnitudes han variado entre 6,7 y 8,75. Y bueno, los tsunamis que hemos tenido últimamente han sido de origen lejano, ¿no? Y que tuvieron repercusiones en nuestras costas. En 1906, algunos estudios nos hablan de 1906 vidas perdidas. Y bueno, otros estudios hablan de más, de hasta 5.000. Hay un investigador que hizo una revisión de la data desde 1586 al 2012 de los eventos, ¿no? Y nos habla de 58 eventos, siempre terminando pues que los de campos cercanos son los más destructivos, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución con eso y son más destructivos porque independientemente de que, bueno, la magnitud es importante, el tiempo que dan para responder, para que las personas evacúen, es muy corto, ¿no? De allí la naturaleza, esa es su naturaleza más peligrosa. ¿Y qué hacemos entonces qué estamos haciendo? ¿Cómo se trabaja para estar alerta ante estos tsunamis? Bueno, primero tenemos que se hace monitoreo continuo con redes de muchos tipos de mecanismos, ¿no? Por acá tenemos la red de boyas Dart. Están distribuidas en todo todos los océanos. En todos los océanos tenemos boyas Dart, aproximadamente 72 boyas en océano abierto, y estas boyas pues son mecanismos que permiten detectar cambios de presión de centímetros, nivel centímetros, imagínense en columnas de agua de kilómetros, ¿no? Entonces, estas tienen su conexión satelital y mantienen pues también la conexión con los centros de alerta, de manera que permiten monitorear rápidamente algún evento. Hay las redes de sismógrafos también integradas pues también con los centros de monitoreo. Tenemos boyas GPS actualmente que permiten también monitorear la ocurrencia de alguna anomalía pues en la altura del nivel del mar y detectar rápidamente la ocurrencia de algún tsunami. Las redes de mareógrafos, ¿no? Súper importantes para detectar si algún tsunami en alguna parte también va a tener algún impacto en alguna determinada costa. Todos los países del mundo tienen sus mareógrafos instalados y conectados en una red mundial. Tenemos sensores de presión del fondo del mar, ¿no? Y esto es una red, un ejemplo de una red que existe más bien en Japón, que ellos pues, como ustedes ven, han sido muy golpeados por los tsunamis, entonces ellos han tendido una red bastante densa y muy cercana a la costa de estos detectores que les permiten a ellos tener una respuesta muy rápida ante cualquiera de estos eventos. Todo esto fue después del 2011, que se vio que era importantísimo, pues, porque las redes de sismógrafos se saturaron, ¿no? Sí hubo una falla en la detección en ese momento. Y aquí tenemos los centros de monitoreo que les decía que son 24/7, lo que significa 24 horas, los 7 días de la semana, pues pendientes de cualquiera de aviso o alerta de tsunami. Bien, y esto de los sistemas de alerta temprana ha sido como una iniciativa que viene de antes, pero que se estableció ya en el marco de Sendai, ¿no? En la agenda de Sendai está establecida la instauración de sistemas de alerta temprana como parte de las metas y prioridades, ¿no? De hecho, la meta G nos habla sobre la importancia y la necesidad de incrementar sistemas de alerta temprana. Ellos nos piden para amenazas múltiples, ¿sí? Y entonces la idea es que estas amenazas, pues estos sistemas permitan detectar, abordar varias amenazas de tipo similar, ¿no?
Pero bueno, un estudio reciente nos dice que menos de la mitad de los países del mundo tiene todavía estos sistemas de multiamenaza, ¿no? Es decir, todavía son una tarea pendiente. Y nada más aquí para insistir en que sistemas de alerta temprana no son esos monitoreos que estábamos viendo, es decir, no son solamente eso. Un sistema de alerta temprana tiene cuatro componentes, eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Parte desde conocer el riesgo, o sea, estudiar la amenaza, estudiar las vulnerabilidades y luego establecer el riesgo que ello provoca y pues ir a hacer el monitoreo, establecer las alertas, cómo se las va a difundir, cuáles van a ser los canales de comunicación. Y la última componente, y quizás la más importante, es preparar y capacitar a la comunidad sobre cómo responder a esas alertas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cuáles medios deben utilizar? Eso es muy importante en los sistemas de alerta temprana y, por supuesto, en los sistemas de alerta temprana de tsunami. Bien, entonces sobre los sistemas de alerta temprana que existen al momento, ya casi todos los océanos están cubiertos, porque después de 2004 se entendió que no eran una cuestión solamente de la cuenca del Pacífico, sino que tenían que todos los que estamos en el borde oceánico, pues tener alguno de estos mecanismos, ¿no? Entonces tenemos que el del Océano Índico cubre 28 países, el del Pacífico 46, el del Caribe, 48, y bueno, el sistema de alerta del Atlántico nororiental y Mediterráneo también cubre todos los países que bordean el Atlántico nororiental y el mar Mediterráneo y mares interiores inclusive, ¿no? Entonces, fíjense que ya casi todos están protegidos de alguna manera con estos sistemas de alerta temprana. Y como veíamos también que hay estos países que han sido siempre más visitados o golpeados por tsunamis, estos cinco países se han preocupado en avanzar mucho, ¿no? Y de allí, pues tenemos que cada uno, de alguna manera, tiene sus capacidades avanzadas para la detección de tsunami. Fíjense, Japón en el tiempo, 3 minutos. Usa en las maneras múltiples mecanismos para avisarle a su población. Australia, pues parece que tiene una densidad muy alta en monitoreo sísmico, ¿no? Entonces ellos están súper cubiertos para el tema de los sismos de los tsunamis de origen sísmico. Chile también, ¿no? Sensores costeros enlazados a satélites que en segundos les permiten ya saber que se ha generado un tsunami. Y en India también pueden predecir rápidamente altura de ola, que es uno de los parámetros más importantes, pues cuando de tsunamis estamos hablando. Entonces, hay que estar muy consciente de que hay aspectos muy importantes o claves, ¿no? En esta preparación, estar listos para un tsunami, y son la educación. La educación es uno de los aspectos más importantes precisamente para la preparación. Y aquí una historia muy así ilustrativa de la importancia de esta educación, ¿no? La historia de Tilly. Tilly era una niña, es una niña, en aquel tiempo, en el 2004, estaba de vacaciones en Tailandia, en una playa de Tailandia, y entonces ella vio esas señales de alerta de la ocurrencia de un tsunami. Una de las señales claves es, por ejemplo, cuando vemos el retiro del mar, ¿no? O un ruido muy fuerte, inusual, enorme, que viene también del océano. Tilly estaba en la playa y reconoció algunas de estas señales que ella las había aprendido en la clase de geografía. Un profesor le había dado a ella y logró convencer a todos quienes estaban ahí, aproximadamente 100 personas, era como un resort, evacuaron hacia lugares altos y nadie fue dañado por el tsunami del 2004. En Tailandia arrasó el tsunami realmente, ¿no? Entonces, fíjense lo importante de la educación en los niños, ¿no? Tilly aprendió y no se le olvidó la lección, y en el momento en que ella vio las señales, ella supo cómo responder. Bueno, hay otras iniciativas como un programa que se llama Tsunami United, y entonces que también es como la manera de involucrar a la próxima generación, le llamamos, ¿verdad? A esa generación que queda, que va a tener que tener esa memoria, no olvidar, saber cómo responderlo, para que puedan ellos saber cómo actuar en el caso de un tsunami. Este Tsunami United realiza muchas actividades pues con estudiantes de escuelas, colegios, y aquí tenemos una reunión precisamente que se hizo con los astronautas en el espacio, en que
ellos podían interactuar y les preguntaban muchas cosas de cómo se hace este monitoreo de los tsunamis, apoyándose en los sistemas satelitales, ¿no? Programas muy bonitos que nos hablan de la educación y su importancia en este tema de la preparación ante el impacto de los tsunamis. Bueno, y tenemos también otros aspectos que deben o se incorporan, ¿no? Y si no se está incorporando, deben hacerse. Por ejemplo, la preparación de la población. Siempre, no solo los niños, no todos deberían involucrarse. El involucramiento de los actores, ¿no? Porque la población usualmente siguen a sus líderes, siguen digamos, las autoridades locales. Entonces es importante que todos se involucren, población, los tomadores de decisiones. Miren los simulacros, ¿no? Realizar simulacros es una práctica muy, importante para mantener viva la memoria, para que la gente recuerde siempre que esta es una amenaza que está omnipresente, que puede ocurrir en cualquier momento. Los tsunamis no tienen temporada, los tsunamis ocurren en cualquier momento. Difundir la información, ¿no? Por diferentes mecanismos, como veíamos que en el caso de las alertas hacen en uno de los países más afectados. El empleo, la instalación de señalética y mecanismos de alerta. Muchos países tienen ya instaladas sirenas. Nosotros también tenemos en nuestras costas sirenas y señalética también, que nos indica pues si estamos en una zona que está amenazada por un tsunami. Entonces es muy importante familiarizarse cuando uno va a un lugar, mirar, familiarizarse y ver inclusive las rutas de evacuación, ¿no? Que también están en nuestras costas. Hay muchos lugares en que ya está muy bien señalizado las rutas de evacuación hacia las cuales deberíamos nosotros desplazarnos en caso de un tsunami. Y la preparación de planes y de evacuación y de reducción del riesgo de desastres, ¿no? Y bueno, elaboración y socialización de mapas también. Estos son ejercicios muy interesantes para saber cómo, o cuáles son las cosas, las prácticas que son positivas, ¿no? Y que deberíamos nosotros ver si se están cumpliendo y si no, pues ver cómo podemos hacer que esto se fomente, avance, se instaure. Bien, entonces, otros ejemplos de buenas prácticas en la gestión de tsunamis están por el lado también de la ciencia, de la investigación. Por ejemplo, aquí les presento la cápsula para supervivencia ante un tsunami, ¿no? Esta es una cápsula de un material que se ha probado que resistiría los embates de un tsunami, ¿no? Tiene capacidad para una o dos personas, hay otras que tienen una mayor capacidad. La idea es que si viene un tsunami uno puede entrar a esa cápsula y estar allí a salvo, ¿no? Al menos tiene una autonomía de 1 o 2 días, pues hasta que uno pueda ser rescatado o pueda encontrar un lugar en donde recalar y ya salir a salvo o avanti en una situación tan peligrosa como un tsunami. Y también se está implementando, muchas comunidades están involucrándose, ¿no? Para implementar mecanismos de detección de tsunamis, no solo de origen volcánico. Por ejemplo, esto es un caso en Indonesia, no solo de origen sísmico, perdón, sino de otro origen, como en Indonesia. Ellos han tenido algunos eventos que han sido causados por actividad volcánica por deslizamiento. Entonces, fíjense aquí, en esta imagen estamos viendo un mecanismo del que ellos mismos se encargan, ¿no? Del mantenimiento y les permite tener también, monitorear de cerca si hay la ocurrencia de alguno de estos eventos. En Japón están utilizando tecnología como los drones, pues para hacer sobrevuelos y monitorear en el caso de ocurrencia de un tsunami, para evitar que se desplacen pues personas y se pongan en riesgo, ¿no? Aparte de poner más gente en riesgo, digamos, de la que ya podría estar. Y bueno, otro tipo de soluciones, como están viendo aquí, que los países han ido trabajando, implementando para mejorar su respuesta y preparación ante tsunamis. Y otra cosa que se hace se estableció lo que se denomina el Día Mundial para la concienciación sobre tsunamis, ¿no? Y es el 5 de noviembre. Cada 5 de noviembre se celebra esto y como les digo, la idea siempre es mantener viva en la memoria, que los tsunamis pueden ocurrir y que debemos estar preparados para ello. ¿Por qué? Porque se dice que nuestro mayor enemigo no es la naturaleza simplemente es ella, ¿no? Con sus fuerzas manifestándose. Nuestro enemigo es la desmemoria.
Ese es nuestro némesis, olvidarnos que donde estamos bajo amenaza y que debemos saber cómo responder ante ello. Otra cosa que se está haciendo, y es un programa que lleva la UNESCO, es que las comunidades voluntariamente se adscriban a lo que se llama el programa Tsunami Ready. En este programa las comunidades siguen todo un proceso y bueno, finalmente ellas se certifican como comunidades que están listas para responder con el menor impacto ante un tsunami, ¿no? Hay un mapa inclusive donde uno puede ver las comunidades que ya están certificadas como comunidades Tsunami Red. Asimismo, como toda certificación, pues es un proceso que debe mantenerse en el tiempo. Sí, no, tiene algunos pasos. La documentación puede ser revisada, es descargable gratuitamente para uno poder integrarse. Pero bueno, estas son comunidades realmente las que tienen esa opción para certificarse. Bueno, y aquí también otro ejemplo de lo que hay para ayudar a la educación, ¿no? Al aspecto de la educación. Hay muchos materiales que se han implementado y que han sido también elaborados, por ejemplo, localmente, ¿no? Adaptados a la cultura local para difundir, para que estos aprendizajes, estos conocimientos lleguen principalmente a esa próxima generación que llamamos, ¿no? A los niños, que son, digamos, los más receptivos en muchos aspectos. Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido para una mejor respuesta? Bueno, la prevención y la preparación son la mejor estrategia, ¿no? Estar expuestos, ya vimos que lo estamos, y es complejo cambiar. ¿Cómo movemos a tanta población de la zona costera? En Japón, eh, por ejemplo, ellos sí tuvieron los recursos. Imagínense cuántos recursos se necesita para mover a toda una población. Entonces, esa es una opción, pero es una opción que requiere muchos recursos. Entonces, digamos que por eso pongo allí la exposición es compleja y a veces uno no se quiere mover del sitio que ha sido donde ha desarrollado su vida durante todo el tiempo. Entonces, tiene muchos matices ese tema, ¿no? La vulnerabilidad sí puede disminuirse, ¿no? Parte de la vulnerabilidad es muy compleja, tiene muchos factores, entonces por ahí podemos trabajar, a disminuir cómo y por qué somos vulnerables, trabajando y trabajar en cada uno para disminuir esas falencias que podemos tener. Y pues, también esto hará pues que nuestra capacidad para resistir estos eventos crezca, ¿no? Entonces todo es así como algo que viene en conjunto. Y los registros existentes, esa base de datos que veíamos, pueden no ser suficientes para tener la vista completa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque por lo que pasó en Japón, ¿no? Ellos, una comunidad, por supuesto, muy preparada, una sociedad siempre lista para los tsunamis, para responder de la mejor manera, pero no habían considerado esta recurrencia, estos eventos de pues, baja frecuencia, pero alto impacto. Entonces, es bueno incorporar el tema de los paleotsunamis. Los paleotsunamis es algo que tenemos pendiente. Por ejemplo, en Ecuador hay un par de investigadores que se dedican, bueno, yo conozco uno que ha hecho algunos estudios sobre paleotsunamis. Entonces, es muy importante tener también esta información para incorporarlas en la evaluación de la amenaza, ¿no? Por esto que hemos visto, que no solamente los registros pueden a veces darnos la información completa. Y la educación es y seguirá siendo la mejor herramienta para estar ahí preparados si nos enfrentamos, nos toca, ojalá que no, en alguna ocasión, pues recibir el embate de este tipo de amenazas. Bueno, y finalmente, para decirles solamente que de los tsunamis, los de origen cercano, como les decía, son los más peligrosos. Entonces hay que saber identificar las señales y cómo actuar es una responsabilidad que debemos todos asumir. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sociedad, por ejemplo, que vamos mucho a la costa, ¿no? El turismo en la costa es alto y entonces es importante que tengamos, así como Tilly supo reconocer estas señales que le daba el mar y actuó inmediatamente. Entonces, cada uno tiene que investigar, sin indagar. Y sobre esto les doy en los recursos unas, unos otros videos en los que ustedes pueden revisar y ver un poquito más del tema. Y bueno, eventos como los tsunamis pueden sobrepasar fácilmente las capacidades de las comunidades afectadas. Entonces, es necesario considerar
todos los escenarios posibles y tratar siempre de priorizar el salvar las vidas, ¿no? Cuando uno tiene una disyuntiva, ¿no? La primera es salvar vidas, o sea, no hay otra. Bien, y si bien existen políticas, planes, podemos elaborar bonitos planes, tener muchas leyes, ¿verdad? Y bueno, y lo más importante, porque se dice que tenemos la mejor ley costera, la mejor ley de gestión de riesgos, pero es importante que se hagan cumplir ciertas cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, los códigos de construcción. En Estados Unidos, los códigos de construcción de las zonas costeras más afectadas por tsunamis ya incluyen también los mapas de la amenaza de tsunami, ¿no? Ellos incluyen tanto los sismos como los tsunamis. Entonces, los códigos de construcción deben ser claros, porque cuando ocurren también, deben ser cumplidos. Un tsunami que sea de origen sísmico, un sismo cercano a la costa, el primero que va a dañar la infraestructura, puede causar daños en personas, es el sismo, ¿no? Entonces es importante que las estructuras sean sismo resistentes y también tsunami resistentes, ¿no? Y por eso la importancia de tener en cuenta, de hacer cumplir los códigos de construcción. Y bueno, y también la ocupación y uso de suelos tienen que considerar los niveles de amenaza y de riesgo. Si ya tenemos la información de que hay una zona que tiene un nivel de amenaza alta y podemos todavía incidir en la gestión y correcto uso del suelo, pues lo hacemos. Y si no, tomamos las medidas para que el impacto o los efectos sean los menores posibles. Bueno, la comunidad internacional colabora activamente en la gestión del riesgo de tsunami, ¿sí? Entonces siempre es necesario estar ahí pendiente de cuáles son los avances que se van dando en el conocimiento de la ciencia del tsunami y también sobre todo en las buenas prácticas, ¿no? Si vemos que estos países que han sido golpeados, que han sido afectados, están haciendo estas cosas y les han resultado, ¿no? De hecho, el tsunami de Japón se dice que hubiese causado muchas más pérdidas ocurriendo en otra zona que no hubiese sido tan preparada como esa sociedad. Entonces, sí es importante también copiar las buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso nos queda como reflexión final y como lo que yo llamo, puse aquí como huevos de Pascua, lo que les decía, ¿no? Algunos recursos que ustedes pueden visitar para aprender un poco más si les interesa el tema. Entonces, con esto acabamos aquí las referencias bibliográficas y solo, bueno, la prevención es la clave para la sostenibilidad del desarrollo. No hay desarrollo ni sostenibilidad sin prevención del riesgo, ¿no? El riesgo es un pilar importante. Si no lo gestionamos, sencillamente en algún momento es algo que va a afectar la consecución del desarrollo sostenible que tanto queremos alcanzar. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y por haberse quedado hasta el final de este webinar. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente por los próximos eventos de SOA Ecuador. Esperamos verlos en una próxima ocasión.